El desafío europeo, en clave de rearme, con todos los países haciendo cálculos de cómo elevar su inversión en defensa, en seguridad, en rearme. Ya hemos visto en las últimas horas numerosos movimientos, desde los británicos a Suecia, que va a elevar hasta el 3,5% del gasto del PIB. En el caso de España, la encrucijada es mayor. Se vio perfectamente en la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados a un presidente del gobierno en el que incluso sus propios socios de gobierno, miembros del gobierno de coalición, estaban enfrente de él. Y además se observó su incapacidad de presentar el detalle de hasta qué punto se puede financiar una elevación del gasto en defensa en España hasta el 2% del PIB. Vamos a examinar esta escena en términos lo más realistas posibles y técnicos con nuestro invitado capital. Es un gran experto precisamente en asuntos de defensa, en asuntos exteriores, a través de la consultoría que preside MQ Global Net. Don Enrique Navarro, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, buenos días. Da la impresión de que España va a tener enormes dificultades incluso para alcanzar el 2% de inversión sobre PIB cuando estamos en los niveles más bajos de la Unión, ¿no? En el 1,25%. Bueno, es que estamos lejísimos y no solo estamos lejísimos, sino que además en la coyuntura política en la que estamos realmente, si a mí me preguntaran, creo que es un reto casi imposible, ¿no? Por la propia coyuntura política, por la propia coyuntura general presupuestaria, ¿no? O sea, si no se hace una cierta labor de maquillaje presupuestario para incluir en estos gastos, otros gastos, realmente la capacidad de generar esos recursos, que es el problema menor, y la capacidad de luego gastarlos eficientemente, que es el problema mayor, lo veo muy complicado en todos los escenarios, con lo cual iremos seguramente a un escenario de mínimos. Ahí tenemos una primera complicación si lo vemos en términos macroeconómicos, pero si bajamos al detalle, ¿en qué debería invertirse mirándolo desde un país como España? ¿De qué estamos hablando? ¿De comprar armas, de asociarnos con otras empresas? ¿Se pueden incluir partidas que no van directamente relacionadas con las armas, con el armamento? Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero hay una clasificación de gasto OTAN, que está emitida desde hace ya más de 40 años, que establece claramente qué gastos se incluyen dentro de este concepto. Nosotros, incluyendo todos esos gastos donde están las pensiones de todos los militares, donde hay gastos de fuerzas paramilitares como la Guardia Civil, estamos todavía en el 1,3%. O sea, para que nos entendamos, nos queda 0,7, que es alrededor de unos 10.000, 12.000 millones de presupuesto adicionales simplemente para cumplir un requerimiento OTAN si nos vamos a mover en ese concepto, que es muy difuso porque obviamente pues, hay conceptos que no están ligados a la operatividad. Luego preguntaba, ¿en qué gastarlo? Pues aquí hay una decisión estratégica que es fundamental a mi juicio. Es, ¿cada país se va a encargar al 100% de su propia defensa o los países europeos, en función de su localización, de sus intereses, de sus capacidades, van a gastar en aquello que les es prioritario? Y me explico. Por ejemplo, Suecia o Polonia no necesitan invertir mucho en una potente armada, ya que lo que tienen es un problema básicamente terrestre y necesitarían invertir mucho en sistemas terrestres. Si España va a pensar en este escenario global, no necesita invertir mucho en sistemas blindados que son muy costosos de transportar a través de toda la gran cantidad de ríos que tiene Europa, y sin embargo sí debería invertir más en asegurar el estrecho y el flanco sur, lo cual implicaría más superioridad aérea y más superioridad naval. Entonces, esta es la primera decisión que hay que tomar. Si va en línea con lo que ha dicho la Comisión Europea de que cada país debe gastar un mínimo de un 2% y procurarse su propia defensa, ahí ya se abre mucho el abanico, ¿no? Pero si me preguntara cuál es la prioridad uno es que las Fuerzas Armadas Españolas están al mínimo de efectivos de los últimos 25 años. Desde que existe el ejército profesional nunca habíamos tenido tantos problemas para reclutar personal, y esto tiene que ver con sueldos y tiene que ver con una carrera profesional. Si no empezamos por el elemento básico, que es invertir en personal, podemos tener muchos sistemas de armas, muchas fragatas, muchos buques, pero nos encontraremos con graves problemas de poder operarlos por la falta de efectivos. Con lo cual, como se ve, hay decisiones militares o decisiones estratégicas que al final van a condicionar mucho por dónde deben ir esas inversiones.
Las inversiones en cualquier caso deben considerarse como algo de medio o largo plazo. Y aquí hay una pregunta clave, don Enrique. ¿Con qué tecnología? ¿Seguirá una apuesta por seguir comprando tecnología americana o es el momento de girar estratégicamente, pero esto también llevará tiempo, y apostar más por las europeas? Bueno, durante muchos años y particularmente España ha sido uno de los aliados más norteamericanos y de hecho, sobre todo en el caso naval, todos los sistemas de combate de nuestros submarinos, de nuestros buques, en general de nuestra armada, está basado en sistemas norteamericanos. Es cierto que, diríamos, en alianza con empresas españolas, pero quien tiene realmente el control de esos sistemas, el control tecnológico, es Estados Unidos. Si nos vamos a las plataformas aéreas, existe una dependencia, pero una dependencia que es menor. ¿Por qué es menor? Porque, digamos, hay elementos críticos, sobre todo relacionados con el software, relacionados con la guerra electrónica, que requieren de un enorme esfuerzo inversor, de disponer de miles de personas trabajando en pensar cosas, y solamente se justifica en aquellos países donde realmente hay una gran inversión en material, como es Estados Unidos o China. ¿Esto se puede hacer en Europa? Sí. ¿Qué nos llevaría a tener un Eurofighter o un avión de combate independiente de Estados Unidos? Pues una inversión que seguramente duplicaría lo que estamos considerando ahora y seguramente alargaría el proceso entre 10 a 15 años, ¿no? En los sistemas terrestres ocurre justo lo contrario. Es Estados Unidos quien depende más de Europa, porque la mayoría de los sistemas norteamericanos, desde las torres de los carros de combate Abrams, que son alemanes, los vehículos blindados, pues tienen origen europeo todos. Ahí nos encontramos al revés. Es Estados Unidos quien más depende de Europa, pero obviamente el nivel de complejidad tecnológica es menor. Luego tenemos los sistemas de defensa antiaérea, que todo el mundo señala como un aspecto crítico. No existe realmente unas grandes capacidades antimisiles en Europa y la dependencia de Estados Unidos es absoluta. Reemplazar esto también nos llevaría 15 o 20 años. Eh, Dentro de 2 años Trump seguirá con la misma fuerza de hoy. Dentro de 4 años no habrá un demócrata de izquierda que cambie totalmente el panorama, no lo sabemos. Pero obviamente ese esfuerzo hacia una mayor autonomía estratégica de Europa va a implicar grandes inversiones. Va a haber cosas que nunca se van a poder hacer, porque para eso hace falta un talento, hace falta una ingeniería, una capacidad desarrollada durante muchos años, pero por lo menos poder tener la autonomía de mantener, de sostener y de operar los sistemas que se compren, eso es fundamental y eso en cualquier caso nos va a llevar años. Consecuencia, todavía seguimos dependiendo hoy de la voluntad de Estados Unidos y antes de 10 años no encontraremos realmente un cambio significativo en esto. Pues siendo eso un problema, también me gustaría preguntarle, y ya usando palabras mayores, sobre si este desafío que los europeos parecen empezar a sentir con urgencia, a pesar de tener que verlo con una perspectiva de una década por delante para hacer un cambio, puede llegar a afectar a la única potencia nuclear que tenemos dentro de la Unión Europea, a Francia. ¿Es pensable siquiera que haya más potencias nucleares? Porque es la auténtica disuasión al final de la película, ¿no? ¿Más potencias nucleares dentro de la Unión Europea, además de Francia? ¿O no es fácil eso? Primero, no es nada fácil. Segundo, políticamente es una decisión muy compleja. Si aquí nos está costando sacar 200 o 300 millones, lo veo muy complicado. Para entender un poco la disuasión nuclear, ¿no? Porque aquí hablamos mucho y parece que es que uno, bueno, quiere hacer un desarrollo nuclear y lo hace con facilidad. No es nada fácil. Lo puede hacer Francia y seguramente en Europa nadie más. Todo el resto de países dependería de Estados Unidos para adquirir suficiente uranio enriquecido. Francia tiene unas 200 cabezas nucleares, Reino Unido tiene otras 200 cabezas nucleares. No son menores, puesto que la mayoría están, una parte de ellas significativa, están ubicadas en submarinos. Los submarinos actuales es quizá la principal amenaza nuclear. Es una disuasión importante. Si Francia pone ese paraguas nuclear y Reino Unido también al servicio de la Unión Europea, obviamente ya estamos hablando de una capacidad de disuasión nuclear importante. Veo muy complicado que un país como Alemania, que ya intentó hace muchos años durante la Segunda Guerra Mundial tener un arma nuclear, esté en esa decisión. Creo que es una combinación adecuada. Estados Unidos tiene mucho armamento nuclear en Europa. También me cuesta creer que Estados Unidos vaya a desprenderse del armamento nuclear que tiene en Europa porque es el sistema de defensa de Estados Unidos. Estados Unidos tiene misiles estratégicos que están en silos en el medio de Estados Unidos, pero su principal línea de defensa contra Rusia en este mundo nuclear un poco de locos es esos misiles nucleares que tiene en Europa, con lo cual
si se mantiene esta capacidad de disuasión nuclear, pues obviamente Rusia se va a pensar mucho diríamos, un ataque directo contra un país OTAN, porque de alguna forma activaría un mecanismo que está muy bien establecido. Luego, creo que no estamos mal en cuanto a disuasión nuclear, modernizarla está bien, pero no veo a ningún otro país europeo enfrascándose en una carrera nuclear cuando no es estrictamente necesario. Su visión aclara mucho seguramente el conocimiento, el entendimiento del riesgo europeo del que estamos hablando cada día. Don Enrique Navarro, presidente de MQ Global Net, gracias por compartirlo en Capital Radio. Gracias a vosotros, buenos días.